Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 16 al versículo 21, para honra y gloria de nuestro Dios. Estaré hablando sobre el tema la misión de Jesús. Sabemos que Cristo, hermanos, vino a esta tierra con una misión, vino con un propósito, y sabemos, hermanos, que su voluntad se sigue cumpliendo cada día que va pasando, ¿verdad? Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21, lo leemos de la forma que está escrita, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, le damos gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad que nos presta de estar en este lugar, Señor. Le pedimos que sea usted hablando a cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad que hay en nuestros corazones, Dios amado. Usted nos conoce a nosotros, Señor, por completo, y usted sabe, Dios de la gloria, qué es lo que nos quiere dar a nosotros en esta tarde. En sus benditas manos, Dios amado, deposito mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Gracias, Dios. Amén y amén. Muy precioso, hermanos, este pasaje, ¿verdad?, que acabamos de leer. Fue un momento muy bonito que vivieron estas personas que estaban en el templo cuando nuestro Señor Jesucristo leyó estas palabras. Yo sé que muchos de nosotros, hermanos, quizás hubiéramos querido estar en ese lugar para presenciar este momento tan precioso donde el Señor dijo que esta escritura se había cumplido delante de las personas que estaban en ese lugar. Nuestro Señor, hermanos, Jesucristo había leído del capítulo 61 de Isaías, el capítulo 61, versículo 1 y 2, y ahí, hermano, el Señor utilizó este pasaje para dejarnos a nosotros al descubierto cuál era el propósito de Él venir a esta tierra. Y lo que nuestro Señor quería, mis amados hermanos, era establecer su reino espiritual en el corazón de cada uno de nosotros. Pero sabemos, hermanos, de que a raíz de que el pecado, hermanos, entró en este mundo, nuestro corazón, hermanos, está dañado, ¿verdad? Cuando nosotros no hemos venido a Cristo, tenemos muchas cosas que andamos guardando, y aún a veces, hermanos, ya estando en el Evangelio, no nos es fácil, hermano, porque tenemos luchas, tenemos situaciones que el pecado, hermanos, ha hecho estragos dentro de nosotros. Y el Señor sabía de que nosotros necesitábamos esta sanidad en nuestro corazón, porque si usted y yo, mi amado hermano, no estamos sanos de nuestro corazón, va a ser bien difícil que podamos tener una relación sana con nuestro Dios y también con nuestro prójimo. Entonces el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, vino para sanarnos a nosotros, para sanar nuestro corazón, para sanar nuestro mundo interior, hermanos, y así nosotros podamos tener una relación saludable con nuestro Dios. Porque a veces, mis hermanos, Dios va a permitir algunas cosas en nuestra vida. A veces Dios va a permitir que nosotros pasemos por dolor, por sufrimientos y cosas, porque después usted y yo podemos ayudar a otras personas que están pasando lo mismo. Entonces, hermano, hay cosas que llegan a nuestra vida con propósito de Dios, porque Dios nos quiere preparar, Dios nos quiere ayudar. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo sabía, ¿verdad?, muy bien
de que el pecado había entrado en este mundo y nos había hecho bastante daño. El pecado, hermanos, cuando entró en el mundo, dañó nuestras emociones, dañó nuestro intelecto, dañó nuestra voluntad, hermanos, y nos ha distorsionado bastante. Y por eso, ¿verdad?, es que cada día, cada uno de nosotros estamos en la casa de nuestro Dios, hermanos, cada día siendo conformados a la imagen del Señor, ¿verdad? Dios está haciendo la obra en usted, Dios está haciendo la obra en mí, hermanos, y cada día estamos siendo moldeados, estamos siendo transformados, ¿verdad?, a la imagen de Cristo Jesús. Dios, hermanos, está trabajando con cada uno de nosotros. Así que el propósito, mis amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo en venir a esta tierra fue para sanarnos, para restaurarnos, hermanos, para que nosotros podamos estar en paz con Dios y en paz también, ¿verdad?, con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Porque si no estamos, hermanos, en paz con nuestro prójimo, nos es bien difícil que podamos estar en paz con nuestro Dios también. Miren lo que nos dice Mateo en el capítulo 23 y el versículo 24. Dice de la siguiente manera: por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira, hermanos, bien importante esto. A veces nosotros lo vemos como algo así, como algo pequeño, pero para Dios es bien importante. Si usted y yo estamos, ¿verdad?, problemados con alguien, Dios prefiere de que nosotros dejemos nuestra ofrenda en el altar y vayamos a resolver el problema que tenemos con esa persona. Entonces, para Dios es más preferible que lo hagamos de esa forma a que estemos, ¿verdad?, aquí en la iglesia orando, aparentando que todo está bien, pero en realidad estamos problemados con alguien. Entonces Dios dice: no, mejor ve y resuelve y después regresas con tu ofrenda. Y si esto, hermanos, el problema, digamos, es con nuestra esposa, que es bien común, ¿verdad?, que a veces nosotros nos disgustemos con la esposa, ¿verdad? Y a veces puede ser que venimos a la iglesia y andamos enojados, ¿verdad? Venimos algo serio. Dicen que en una vez, hermanos, una pareja llegaron así a la iglesia y bueno, estaban dando tiempos especiales, ¿verdad? Y a la hora de que estaban diciendo que pasaran, uno de ellos pasó y pues va, como a veces decimos, vamos a vencer el diablo, ¿verdad? Lo voy a invitar a que pase a cantar. Y lo invitó, hermanos, a cantar. Y ya cuando estaban ahí le dice: ¿y cuál vamos a cantar? Le dice. Y le dice: tú, Satanás, bien lo sabes. Y le dijo que ese era el canto, ¿verdad? Y que, hermanos, lo que pasa era que se la estaba tirando, ¿verdad? De que le estaba diciendo Satanás. Entonces, hermanos, tenemos que asegurarnos nosotros de que estemos siempre, ¿verdad?, en paz con nuestra pareja. Mire lo que nos dice 1 Pedro en el capítulo 3 y el versículo 7. Vosotros, dice, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, hermanos, qué fácil, ¿verdad? Nosotros podemos venir a la iglesia, venimos así peleaditos, ¿verdad? Y venimos a orar y el problema es que Dios no nos va a escuchar. Y nos puede pasar lo que le estaba pasando a este fariseo, ¿verdad? Que estaba allá en el templo orando y dice la palabra del Señor que había un fariseo que oraba y había un publicano. Y este fariseo, ¿verdad, hermanos? Él se sentía que era superior al publicano y decía: yo no soy como este que está aquí al lado. Yo oro, yo doy ofrendas, yo doy mi diezmo, yo soy aquí, yo soy allá. Y el otro, hermano, solamente decía: Señor, ten compasión de mí, porque yo soy un pecador. Y dice la palabra de Dios, hermanos, de que este fariseo estaba orando consigo mismo. Entonces, hermanos, ¿verdad?, nos puede pasar eso mismo a nosotros, que puede ser de que si no tenemos el cuidado, podemos venir a la iglesia a orar con nosotros mismos, creyendo de que Dios nos está escuchando, hermanos, pero no es así, hermanos. Allá en El Salvador nosotros decimos que cuando, ¿verdad?, a veces quizás oramos de esta manera, decimos que la oración no pasa del techo, así es el dicho que tenemos por allá. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que quizás no sale ni de la banca tan siquiera, ¿verdad? Porque nosotros estaríamos
orando con nosotros mismos cuando nosotros no hemos resolvido nuestros problemas que tenemos con cualquier persona, ¿verdad? Por cierto, hermanos, el martes de la semana pasada, el hermano Jeremías nos compartía un ejemplo y decía de que a una persona le preguntaron en una ocasión que si cuál de las 9 bienaventuranzas de Mateo 5 le gustaría tener. Y decía nuestro hermano que esta persona muy sabiamente respondió diciendo de que la del versículo 8, ¿verdad? Mateo 5:8, que yo sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Y dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces dijo la persona, si yo agarro, digamos, o recibo esta bienaventuranza, es como que las reciba todas, ¿verdad? Porque yo voy a poder ver a Dios. Si tengo un corazón limpio, veo a Dios. Y todas las demás bienaventuranzas, pues van a ser mías también. Entonces, mira, hermanos, la importancia de tener uno un corazón limpio, de poder, hermanos, traerle al Señor todas aquellas cositas, ¿verdad?, que nos estorban, de poder resolver todas esas cosas que nos inquietan, ¿verdad?, y no nos dejan a veces poder estar en paz con nuestro Dios. Entonces, lo importante aquí, hermanos, y para lo cual Cristo Jesús vino a esta tierra, su propósito de su ministerio es que usted y yo podamos tener paz en nuestro corazón. Por eso, hermanos, es que Él dijo que Él venía a libertar a los cautivos, ¿verdad?, a los enlutados. Cuando vamos al capítulo 61 de Isaías, encontramos una lista bastante grandecita. Parece que en Lucas está como un poquito resumida, pero en Isaías es un poquito más amplia. Pero el propósito, hermanos, ¿verdad?, de nuestro Señor es que usted y yo podamos tener paz, podamos tener tranquilidad. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos paz en nuestro corazón, entonces todo está bien con nuestro Dios. Porque la necesidad más grande, mis hermanos, que cada uno de nosotros tenemos es de poder estar en paz con Dios. La palabra del Señor nos enseña que sin paz y sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces, ninguna persona, hermanos, que no esté en paz con Dios, ¿verdad?, va a poder ver a Dios. Entonces, necesitamos resolver. Y por eso, hermanos, es de que Cristo Jesús vino para sanar nuestro corazón. Porque nosotros, hermanos, nos hieren, ¿verdad?, con facilidad, o a veces también nosotros herimos a otras personas a raíz, hermano, del dolor que muchas veces nosotros andamos cargando. A veces hay personas que han sido lastimados, ¿verdad?, desde su niñez. Algunos han sido lastimados en sus hogares, en las escuelas, donde sea. Y a veces, debido al dolor que ellos todavía no han logrado procesar en su corazón, a veces ellos no tienen la paciencia para lidiar con otra persona que también anda herido, quizás parecido como ellos. Y a veces, hermanos, nosotros, en vez de poder comprender a otras personas que están lastimados, nosotros los herimos también, porque nosotros, ¿verdad?, hemos sido lastimados de esa misma manera. Y a veces una persona herida, ¿verdad?, pues hiere a otros. O también cuando nosotros crecíamos, algunos, hermanos, en nuestros hogares quizás no tuvimos un buen ejemplo de lo que es un hogar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Quizás crecimos en un hogar disfuncional. Bueno, realmente, hermanos, todos los hogares son disfuncionales. Ninguno de nosotros, ¿verdad?, creció en el hogar perfecto. Nadie tiene el hogar perfecto. Todos tienen problemas, pero todos en diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, pero lo que ocurre es de que en algunos casos nosotros no tuvimos un buen ejemplo de lo que es un hogar. Quizás nosotros, mientras crecíamos, veía yo quizás a mi papá, en el caso mío no se dio, pero otros casos se dan, ¿verdad?, que el papá a veces maltrata a la mamá y los hijos ven eso y ellos se crecen creyendo de que eso es normal en un hogar, ¿verdad?, de que el papá puede abusar verbalmente, físicamente de la mamá, y cuando estos hijos crecen, ellos vuelven a repetir esto mismo, porque fue lo que ellos vieron mientras crecían. Entonces, hermanos, ellos fueron víctimas en su niñez, ¿verdad?, de la violencia y todo esto, y cuando crecemos, volvemos a repetir esta misma historia. Pero la palabra del Señor, hermano, nos enseña, ¿verdad?, de que
Nuestro Señor Jesucristo ha venido para deshacer las obras del diablo, hermanos, porque la Biblia dice de que Satanás ha venido para matar, para robar, para destruir, pero Cristo ha venido para que usted y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y qué bendición que estamos aquí, hermanos, en la casa del Señor, gozando, hermanos, de esa libertad, de esa bendición que Dios, hermanos, nos ha dado. Mientras, hermanos, estamos aquí, usted y yo, estamos siendo transformados por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, ¿verdad? Aún el apóstol Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Una cosa hago, ¿verdad? Me mantengo enfocado, viendo hacia adelante, hacia ese llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Así que, hermanos, cada uno de nosotros somos resultado de relaciones, ¿verdad? Yo estoy aquí porque mi papá y mi mamá un día decidieron relacionarse matrimonialmente. Usted también está aquí porque sus padres un día decidieron, ¿verdad?, hacer lo mismo. Nosotros, pues, yo ahora, pues, que tengo mi hogar también, ¿verdad?, estoy relacionado con mi esposa y esto, hermanos, de esto se trata. Pero como nosotros, mis amados, no somos perfectos en las relaciones que tenemos, ¿verdad?, como personas o como hermanos en la iglesia, a veces nos lastimamos y necesitamos el perdón. Necesitamos, ¿verdad?, poder aprender, hermanos, a poner en las manos de Dios estas cosas, a poder depositar en las manos del Señor aquellas cosas que a nosotros nos afectan, ¿verdad? Porque nos lastimamos, hermanos, los unos a los otros. La Biblia dice que tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Y ya si la palabra de Dios habla de soportarnos, hermanos, es porque, ¿verdad?, no es fácil, ¿verdad? Es duro, ¿verdad?, lidiar con las cosas, ¿verdad?, que nos vemos a cada día. Pero, hermanos, con la ayuda del Señor nosotros lo podemos lograr. El Señor está dispuesto a ayudarnos. Él ha venido, hermanos, para sanarnos. Él ha venido para curarnos. Y aún, hermanos, si en nuestro hogar de origen nosotros hemos pasado quizás momentos difíciles, Dios quiere sanarnos, Dios quiere curarnos. Dios, hermanos, Él nos promete ser hasta papá para nosotros. En el Salmo capítulo 27 y el versículo 10 nos dice la palabra del Señor que si tu padre y tu madre te dejaren, con todo esto Jehová te recogerá. Mira, hermano, Dios quiere darnos a nosotros un nuevo comienzo. Dios quiere, ¿verdad?, que nuestra vida sea cambiada. Y así como lo dice también en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí toditas son hechas nuevas. Vamos a ir, hermanos, cerrando. Voy a cerrar, hermanos, con esto. En una ocasión el Señor Jesucristo le hicieron una pregunta y le dijeron cuál era el mandamiento más grande de todos. Y el Señor Jesucristo, hermanos, les dijo a los que le hicieron esta pregunta de que el mandamiento más grande de todos era amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento les dijo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, hermanos, qué importante cómo el Señor Jesucristo resumió la ley en dos partes, ¿verdad? Porque los primeros 5 mandamientos que encontramos en la ley hablan, hermanos, de la relación que nosotros, ¿verdad?, debemos de tener con Dios, de nuestra responsabilidad con Dios. Y la segunda parte de los 10 mandamientos habla de la responsabilidad que nosotros debemos de tener con nuestro hermano. Tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice de que si nosotros no amamos al prójimo, a quien nosotros vemos, va a ser imposible que podamos amar a Dios a quien nosotros no vemos. Pero mientras caminamos, hermanos, no es fácil el camino porque no somos perfectos, hermanos, pero sabemos de que tenemos a un Cristo, tenemos a un Dios a quien nosotros le podemos traer todas nuestras situaciones, ¿verdad? Que Él nos ayude, hermanos, con esas cosas que para usted y para mí son difíciles, ¿verdad? Porque perdonar, hermanos, no es cosa fácil, pero con la ayuda del Señor, hermanos, todo es posible si nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor y lo dejamos entrar para que Él pueda sanarnos, hermanos, de cualquier situación que nosotros estemos pasando. Porque lo que Él desea es, hermanos, que podamos tener una relación sana con Él
y una relación sana también con nuestro prójimo. Así que, ¿verdad? Hemos venido en esta tarde a este lugar para buscar de la presencia del Señor, y Él, mis amados hermanos, está aquí para escucharnos. Él está atento a la oración de sus hijos. Él está atento a la oración de cada uno de nosotros en esta preciosa tarde. Así que, mis amados hermanos, les invito a que vengamos en palabras de oración y traigamos todas nuestras cargas delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amado y soberano Dios, que estás en gloria, le